les va a, les va a servir para... Exacto, que tenemos que grabar material también, tenemos que hacer como una especie Sí. Que de docu. aparte del escrito tenemos que hacer un documental, entonces Sí, tenemos que grabar toda la entrevista y todo eso. sí, Espero, entonces, espero que esté bien iluminado. Ya. sí. Ya, oye Javi, vamos a empezar, no se te ve la cara. Sí, es que, espérate, que al Ya, final tuve problemas con mi computador, me metí en el celular. Ahí me veo. ahí sí parece. Ya, bacán. Ahí Ya. está. Y ahora sí voy a empezar. Bueno, dicho eso que te estaba comentando sobre nuestro tema, cine chileno, audiencias, porque van cada vez menos los chilenos a ver cine nacional, a las salas de cine, valga la redundancia. El nodo final corresponde a las conclusiones y visiones de los directores de cine. Esa es nuestra intención principal. Pretendemos que sea mediante esa respuesta y lo que nosotros hagamos, analizar el significado y expectativas del cine nacional. Es por eso que las preguntas serán más quizás como de reflexión que cosas como teóricas, por así decirlo. Así que vamos ahora a partir por lo básico. ¿Qué significa para ti hacer cine? Uy, para mí hacer cine siempre es una pregunta tan... es personal y tan... pero también nace de ser una persona medio adicta al cine, po. Me da como alguien que fue al cine mucho cuando chico y le encantó. Entonces, hacer cine hoy en día para mí siempre es un pequeño sueño, porque se demoran las películas y también tiene que ver con una entretención. Eh, Muchas veces hay directores que tienen reflexiones mucho más grandes y si bien el cine tiene que reflexionar sobre lo que está pasando. No es la obligación, pero generalmente al final sí es una reflexión. Eh, para mí sí tiene que tener cierto goce, o cierta sorpresa, o cierta entretención, porque es un poco como yo me enganché en el cine. Claro. O sea, yo Em, sigo disfrutando ir al cine. Y a veces también entiendo cuando ciertas películas no funcionan en cartelera. mm, entiendo. Ahora sí. ¿Para quién haces cine? ¿Para el público? ¿Para otros cineastas? ¿Para ti mismo? Yo creo que sí o sí hay una cosa personal que uno quiere retratar, como el cine que le gusta, si me río de esto, el humor que me gusta o si esta historia, pero también pienso en el público. Eso no significa que piense que hay que hacer las cosas fáciles o hay que darle lo que, no sé, o si se está consumiendo mucho TikTok, tener ese lenguaje. No, no pienso en eso, pero sí entiendo que si pones cierto actor podría interesar más, o si la película supera supera cierto metraje, podría interesar menos, o si se pone más lenta. Yo creo que es una mezcla, uno tiene que velar por de verdad lo que te interesa a ti, pero también es triste y también lo he visto en ciertos amigos y ciertas personas que si nadie fue a ver tu película, más que uno que quiera valoración o no, igual uno lo hace para que haya un comentario, si no, si esa película desaparece, es lo más triste que le puede pasar a tu película. Claro. Eso no significa que todos estén buscando que sea un éxito masivo, no, tampoco va para allá. Pero yo lo que más disfruto cuando, no sé, pues estrené la última película, era tener estos diálogos o conversaciones con el público y la gente te decía cosas, o a veces había funciones agotadas y a veces no, pero la película seguía su curso. Lo peor que puede pasar, y que le ha pasado a amigos, es se estrena el jueves y la sacan el otro jueves. Casi una semana. Porque igual a veces trabajaste 4 años para eso. Como, Claro, ¿para eso? entiendo. Em, ¿Qué consideras que ha cambiado en cuanto al relato del cine chileno?
el discurso, etcétera. Porque hoy en Uy, no día, te escuché bien, que se cortó en cuanto a qué. en cuanto al relato del cine chileno, ¿qué consideras tú que ha cambiado en cuanto al relato del cine chileno, el discurso, por ejemplo? Porque hoy en día, no sé, las conversaciones son sobre quizás la identidad de género o temáticas más ligadas como a emocionalidades, al afecto, término afecto. Eso, ¿se escuchó? Sí, Sí, se escuchó. Mira, es súper terrible decirlo, pero cuando uno ve muchas películas y a mí me encanta y uno tiene como una cosa un poco cinéfila, el relato siempre va cambiando de acuerdo a la época. Entonces, lo que se hablaba en el cine de los 90 es distinto, lo que se hablaba a principios de los 2000 es distinto. El cine chileno ha ido cambiando, pero no solo el cine chileno, también es una respuesta a lo que se ve también en el cine de festivales. Que se hablen temáticas de género no responde a que solamente el cine chileno hable de eso, es una cosa global. También en algún momento hubo un cine más intimista, y el cine chileno se puso de historias más pequeñas. Ahora estamos volviendo a historias más grandes, más como, o contar relatos que intenten hablar a público, no sé, Denominación de Origen en el caso, o también la película de Roberto Parra. Son dos películas que llevaron personas y que no intentaron ser películas tan de nicho, sino como de hablar un poquito más popularmente. Eso también lo tenía mucho el cine chileno, darte un ejemplo, El Chacotero Sentimental o ciertas películas que es muy extraño, o sea, a veces hay momentos que el cine chileno es, hablemos de sexo, o hay momentos que el cine chileno es relatos de campo. Yo en este momento la brújula se ha ido ampliando. Imagínate que tuvimos un musical como La Ola, que independiente de que no funcionó, es un musical. O Pablo Larraín haciendo una película de vampiros. Entonces, creo que estamos en un momento en el cine chileno que está corriendo más riesgos que antes. Como que creo que mucho, como también pasó que muchos de estos directores ya pasaron por el reconocimiento de festivales, igual ahora quieren hablarle al público un poco más. No sé, por eso también ahora Lelio va a ser poeta chileno de Zambra. Son como historias que uno dice, ya, le van a hablar a más gente. No es una historia íntima y pequeña, pero siempre considerando que hacer cine en Chile es difícil, no solamente por qué ver en los chilenos, sino porque también hay poco público. Pues entonces a veces tienes que hacer películas como pensando en la Hispanoamérica o Latinoamérica. claro. No puede ser solo pensado en Chile. Y creo que Fábula entiende muy bien eso. Te iba a preguntar si tú consideras que antes el cine chileno sí estaba más dirigido a los festivales más que al público, o no. Pasa por momentos, o sea, podríamos decir que en esta época media 2010, 2011, que hubo un boom del cine chileno en festivales, como películas como Guacho, La Nana, y Postmortem o Tony Manero. Hubo un momento que el cine chileno también fue muy visto en festivales de cine. Y eso nos ayudó más que no, quizás no nos ayudó en formación de público, pero sí ayudó a esta generación, creo que a generar, no sé, pues yo te podría decir desde que yo entré a trabajar hasta el día de hoy, la industria audiovisual ha crecido, pero enormemente, e incluso también a nivel económico, o sea, se gana mejor ahora, no solamente era una cosa de inflación, sino como un técnico audiovisual, si trabaja en 3 o 4 películas al año, de verdad ahora se filma mucho más, están las plataformas, hay más opciones, hay más... Es muy raro, es como algo, es medio irónico porque
Es como que hay más trabajo audiovisual, pero no sé si la gente está yendo a ver más cine chileno. Pero eso no significa, porque también entraron las plataformas y eso cambió todo. Exacto. De hecho, teníamos preguntas como ligadas a eso, si porque de hecho, cuando nosotros nos hicimos la pregunta de por qué los chilenos van cada vez menos al cine, también nos respondimos que las formas de exhibir cine, quizás como más tradicionales, cambiaron por la irrupción de las plataformas, quizás la pandemia como que igual solidificó un poco eso. Entonces, buena reflexión con respecto a eso, la verdad. Sigue, Javi, si quieres. Te voy a preguntar también, porque dijiste lo de la formación de audiencia, que los festivales estaban más presentes, pero no estaban fomentando que, o sea, no estaban ayudando a la formación de audiencia. Pero en nuestra investigación nosotros nos dimos cuenta de que han habido ciertos programas, ciertas iniciativas, por ejemplo, Escuela al Cine, la Cineteca, Cero o en quizás conducta. programas, no sé, como más específicos por cada región, pero queríamos saber nosotros si tú consideras que estas iniciativas se quedan solo ahí o si tienen como un efecto real en el público. Sí, yo creo que hay, mira, es extraño porque una cosa es contar las salas de cine, las salas de cine comerciales, pero yo mismo me doy cuenta todo el circuito alternativo, el circuito, una cosa es la red de salas de cine, lo que hace, otra cosa son la cantidad de festivales de cine que hay en Chile. Yo no he hecho el conteo, pero solo así como a lo lejos podría decirte que hay más de 15, 18, 20. O sea, en un momento teníamos Valdivia, después Sanford, no había más, o Viña, Claro. y ahora hay así como Arica Nativa. Te podría decir uno por región, y a veces hay tres por región o dos por región. La otra vez yo estaba en Conce, fui a Lebu, después estaba otro, y después había otro, entonces habían tres en una ciudad como Conce. Es harto. Entonces, todo eso también es formación de audiencia. Generalmente las películas chilenas llegan en esa instancia. Es bueno y malo porque llegan, pero también es reducido porque es la oportunidad que tuviste de ver esa película chilena si no te la perdiste. Pero también el cine chileno ha tenido, no sé, pues para mí la cantidad de gente que nos ha visto muy ha sido increíble, llegando a más del millón de espectadores. Y en salas de cine hicimos solo 10.000, incluso menos, como 9.000, contando todos los espectadores, todas las funciones que hicimos. Entonces, yo no podría culpar a las plataformas. Creo que la gente, obviamente, lo que más quiere uno es que te vayan a ver, pero sí también existe un usuario que ve cine chileno o en su casa. Como que yo me he dado cuenta que igual, no sé, películas como Isla Alien o las películas, no sé, la de la Maita Alberdi le fue increíble en Netflix, Mm. llegando a niveles como más de 10 millones de espectadores, cosa que en Chile jamás hubiera podido tener 10 millones de espectadores, como que te vea la mitad de todo. Sí, Entonces, si bien las plataformas tienen algo malo, también es un modelo que quizás necesitábamos. Solo que el único problema de las plataformas es que tiene esta cosa de no, de no querer compartir la sala. Como que no le interesa mucho la sala. Me pasó con 31 minutos que ellos querían estrenar en sala y Amazon les dijo que no, porque para ellos el negocio era que la gente se metiera a Amazon y ellos quedaron un poquito frustrados también, porque si bien Calurosa Navidad le hubiera ido muy bien en cine y después también en Amazon. claro, claro. Dale, Javi. Eh, ya, te iba a preguntar también, esta es como la última pregunta que teníamos, que ¿cómo ves en qué posición crees que está el cine chileno actual? ¿Y qué es lo que crees que se viene también a futuro? Como si está en un buen momento o no.
Mira, a nivel creativo siempre está en buen momento. Yo creo que lo más difícil es siempre intentar comunicarse con la audiencia. Creo que no somos ni España ni Brasil, que son dos ejemplos donde hay demasiado cine para el público. O sea, en España tiene una cantidad de películas al año donde no todo es cine de autor. Creo que con el tiempo ha ido creciendo eso, pero siempre seguimos siendo un país pequeño y pequeño en su... Como que no hay tanta oferta. Digo, no hay películas de terror chilenas, no hay películas de, no sé, no hay tanta comedia chilena, que son también géneros, no sé, si uno se ve en México, las películas mexicanas más vistas son comedias. Acá hay algunos ejemplos, no sé, pues, hay esta directora Gabriela Sobarzo con la productora Tiki, hacen una película al Amazon casi al año. Han hecho Perra Vida, y eso ni siquiera se transformaron en ejercicios, ni siquiera se transformaron, nadie las considera mucho cine chileno porque son como al final son como películas directo a video, como películas que pasan en Amazon y mueren en Amazon y, y eso tiene algo malo porque yo me he dado cuenta con el caso de películas que hemos estrenado como Historia y Geografía o Denominación de Origen o incluso la del flamenco, me he dado cuenta que no hay nada que le haga mejor a una película que tener el circuito de salas comerciales, de salas independientes, de festivales y luego quizás plataformas, porque eso extiende el camino de la película. O sea, de la película del flamenco se ha hablado casi un año. En cambio, cuando tú estrenas una película directo a plataforma, el eco que genera son dos semanas. Claro, claro. Como que muere. Oye, Sobre todo porque las plataformas son muy rápidas y te tienen que tener estrenos cada 2 semanas. Entonces, a nosotros nos pasó que, no sé, pues estrenamos Historia y Geografía en 2024, la mostramos todo ese año y el 2025 recién llegó a Movie y hizo un nuevo ruido. Y lo del flamenco un poco así. O sea, el flamenco viene desde el Cannes del año pasado. entiendo, entiendo. Ahora sí. Delante mencionaste que la industria audiovisual, si no me equivoco, estaba fuerte, ¿cierto? Estaba en un buen momento. ¿Consideras tú como tal que existe una industria cinematográfica o quizás cultural en ese aspecto? Si se puede hablar de eso, ya que igual como que las opiniones son un poco polarizadas, o algunos hablan de que sí hay, otros hablan de que quizás son solo iniciativas, pero que no es suficiente. ¿Cuál es tu observación con respecto a eso? No, industria no hay. Hay procesos de generar, que para que haya una industria tiene que uno decir, wow, se están haciendo todas estas películas al año, se está generando. Y a veces hay momentos de mucho rodaje y de repente hay unos momentos más bajos, pero sí en comparación a lo que podría haber pasado hace, si tú ves el panorama de hace 15 años, sí hay un polo audiovisual que está filmando más. O sea, igual Fábula tiene en su pequeña biografía como 45 películas. Entonces, eso en el radio de 15 años, no digo que solo sea Fábula, Quijote tiene también, más las de Wood, pero se han ido aumentando. En algún momento, quien trabajaba en audiovisual tenía que trabajar o en publicidad o a veces un poco en televisión y luego había una o dos películas al año. Ahora cada vez se están filmando más. Aunque hay algo que entró también a destrozar un poquito eso, que son las series. Mm, Las series, como hacer series, ahora es un nuevo negocio y es más rentable.
¿Por qué es más rentable? Porque a veces llega, no sé, Netflix ahora hizo una este año, una con Matías Vice, y fueron, no sé, quienes trabajaron ahí, trabajaron 8 meses. Entonces son 8 meses para una serie de Netflix y ahora viene otra, ahora viene una película de Pablo Larraín. Entonces, lo que te quiero decir es que las series muchas veces también se llevan gente del cine. Entonces, quien generalmente trabaja en cine, trabaja como en cine, serie, cine, serie, cine, serie. En un momento antes la serie era algo como más B, hace 15 años atrás, porque no tenía esa cantidad de presupuesto. La cantidad de presupuesto subió para la serie. Comprendo. Oye, finalmente ya te hicimos las preguntas que teníamos como en la lista, ya que eran más o menos de reflexión, pero me surgía una como con respecto a las plataformas, como si es que puede ser esa la final. Si considerabas que de alguna manera las plataformas como, o con respecto al cine, si ese será el futuro del cine, si se perderán las formas tradicionales de ir al cine, si esto le hace más bien, más mal, o si en algún momento quizás van a ir de la mano. Es como, o sea, una reflexión, sí puede ser de eso. Mira, yo no sé si se ha perdido el cine, lo digo como en números. Claro. Igual en Estados Unidos ha ido bajando hace rato. A veces tiene que ver por cosas creativas, por moda, pero también ha ido pasando que, a ver, siempre hay estudios, y me da risa porque todo es muy chanta, o todo cambia en 2 años. Hacia el 2021 el futuro eran las plataformas y hubo como un gran como hype de plataformas y se gastó mucho. Y de repente cuando volvimos a esta normalidad post pandemia, todas las acciones de las plataformas bajaron porque la gente se desuscribió. No de todas, pero no estuvo al nivel de la pandemia, que era obvio, estábamos en una pandemia, consumiendo todo. Y si bien el cine le ha costado recuperarse post pandemia, ya podríamos decir que ha llegado a niveles cada vez muy parecidos a los de 2019. Entonces, creo que al final es un híbrido, y yo creo que siempre va a ser un híbrido. Y no lo encuentro malo. Creo que solo abrió una puerta a trabajos que incluso antes no podíamos hacer. La película que va a hacer ahora Pablo Larraín, no te puedo dar tanta información, Spoiler. pero es una película muy, muy cara del cine chileno, muy, muy cara. Y jamás esa película se podría haber hecho con el fondo chileno. Es una película que es cara porque la paga Netflix y hay mucha. Entonces, yo encuentro que las plataformas tienen esa cosa de doble filo, que es que terrible que no respeten tanto el cine como tal, pero sí han diversificado y ha llegado, no sé, ha hecho que personas acá en Chile, un país bastante alejado, se pueda filmar de una manera a estándares globales, pero muy, muy grandes, que antes nosotros no llegábamos a eso. Eso no significa que la película sea buena. Claro, Después hay que ver si queda buena. entiendo. Oye, así como ya último, ¿tú consideras que quizás, porque la gente igual exige mucho y que industria, pero quizás no resulte tanto porque, o sea, para compararnos como con México o Argentina como las grandes potencias, de porque quizás geográficamente somos un país pequeño a diferencia de ellos, no tenemos quizás los habitantes y de todos los 18 millones o más, quizás no todos consumen cine, entonces, ¿será también es un motivo quizás que afecte? Sí, hay varias cosas. Yo lo he visto incluso desde el lado de plataforma. No tenemos casi ninguna serie chilena que haya impactado fuera de Chile. Esto no lo digo como algo malo. Entonces,
tiene que muchas veces puede ser la idiosincrasia chilena, nuestro lenguaje o ciertas cosas que nos gustan. No sé, muchas veces las plataformas piensan en España, México o Argentina, pero Chile no está tan, sobre todo porque no hacemos género, no nos entienden tanto, entonces de verdad ha sido difícil y también le ha pasado a Fábula, como que es mucho más fácil vender una serie argentina que una chilena. Mm. Y eso lo digo también para el cine. Y eso no significa que nosotros tengamos que ser argentinos ni nada, solo que nuestra capacidad nuestro lenguaje quizás tiene poca exportación. Entonces a veces hay ciertas películas que les puede ir increíble en el cine chileno y no pasa nada en ninguna otra parte. Eso igual será como un tema de gusto también, ¿o no? Como el concepto gusto como tal, ya que algunos acentos quizás sí gustan, no sé, sonoramente, o quizás será netamente por el tema del entendimiento, que como nos comemos algunas letras o no modulamos al 100%. Puede ser, es súper difícil. Hay muchas cosas, puede ser por eso, puede ser por idiosincrasia. Hay, no sé, hay países donde es más fácil, de verdad, no sé, por una serie como Envidiosa en Netflix, de verdad les fue increíble, no en Argentina, fuera también. Mm. Y eso es lo que ha pasado a veces como lo que buscan, como ya, pues cuándo los chilenos van a hacer algo que traspase fronteras. Pero no es una crítica, es también una responsabilidad en la que uno debería a veces meterse. Pudo haber sido el reemplazante de esa serie que se hubiese pegado afuera o que hubiese sido un buen producto de exportar para ti. Sí, yo creo que el reemplazante es súper buena. Creo que si se hubiera hecho en la época Netflix, porque se hizo en TVN, entonces después la ¿Verdad? gente la revió mucho después, pero si se hubiera hecho en la época Netflix, quizá era una serie, porque de verdad imagínate que cuando tú haces una serie de Netflix como Worldwide, Claro. la estrena un jueves, de verdad la está viendo alguien en, donde, digamos algo, Nepal, no sé. Y Sí, eso, no sé, le pasó a Baby Bandito, que le fue bien como una cosa media popular, pero yo no sé si es una serie buena. verdad. Estamos de acuerdo. No quiero criticar. No, pero se entiende, se entiende. Oye, finalmente era eso, la verdad. Muchas gracias por la buena onda, la disponibilidad, porque igual consideramos que te molestaba un poco harto, pero nos ayudaste siempre que pudiste. Así que agradecido, Bernardo, de verdad. Muchas gracias. No paraban las preguntas. Yo decía, pero ¿qué pasa? Es que se nos iban ocurriendo, al menos a mí se me iban ocurriendo preguntas a cada rato, de hecho como que tenía como tres más, pero como que ya quedaron ahí respondidas. De Así hecho, yo que estaba pensando en algo ahora, porque no como paran, el fenómeno de por qué a Chile le cuesta tanto como exportar el material, no sé, se me viene a la cabeza como algo también geográfico. Siento que estamos como tan encerraditos como por la cordillera, somos como tan, no sé, como un pueblito dentro del continente. Como que eso quizás puede ser un factor Sí, como de la no conexión con el público extranjero. y yo también a veces lo veo en la música. O sea, hay ciertos cantantes que pegan en México, hay otros que no, hay unos que les va bien en España, y hay unos que los argentinos no lo escuchan. De verdad es raro el continente latinoamericano. O sea, es raro en que a veces les gustan ciertas cosas, a otros no, respetan a algunos. No es tan fácil, no es tan unido. Como que no, totalmente. no, no existe la fórmula de conexión entre países latinoamericanos aún. Veamos qué pasa. El futuro. Ya.
Ahora sí, nos quedan 7 minutos, así que la damos por finalizado. No más preguntas, Bernardo. Gracias, Bueno, gracias, compadre. estén bien, Vale, vale, igualmente. Nos vemos. nos vemos. Nos Hasta vemos, luego. gracias.